ayúdate que Dios te ayudará. Wow. Que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, porque nosotros solamente citamos ese texto, pero dice la palabra que ya la puerta había sido cerrada por Dios. Por tanto, no quedó ni un huequito allí. Todos somos hijos de Dios. Uy. Cuando no es así. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es error fatal. No el exterior, porque el hombre sí se fija en eso, pero Dios no. Y es un error peligroso. Muchos usan la Biblia como escudo para justificar sus acciones. Otros la usan para justificar su propio comportamiento. Pero Dios no inspiró su palabra para que la usemos a nuestra manera, sino para que nosotros conozcamos la verdad. Y en este caso, la verdad de su palabra. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. La diferencia entre el texto y el pretexto es la intención del corazón, ¿verdad? Es decir, la intención del corazón, como el corazón quiere o lo que el corazón quiere escuchar. Pero también está en cuanto a la fidelidad al contexto. Allí vemos la diferencia del texto y el pretexto. Y reitero, un texto no puede ser sacado de su contexto. Por tanto, cuando eso sucede, se convierte en un pretexto. Y por eso queremos darle la bienvenida a este nuevo episodio de Paso al Frente. Disfrútenlo porque hoy vamos a estar hablando acerca de textos y frases fuera de contexto, del contexto bíblico. Entonces vamos a conocer esos textos que son muy populares, algunos de ellos, no todos, que son muy populares y que de alguna manera u otra hasta nosotros hemos usado quizás sin darnos cuenta. Las personas utilizan para sacarlo diciendo que la Biblia está eso, pero no está así. Sí, entonces cuando vamos a la Biblia lo que habla es otra cosa y son refranes o frases que se popularizaron en algún tiempo o algo por el estilo y que hoy pues se siguen usando hoy por hoy en las iglesias, en la sociedad en general. Y vamos a conocer alguna de ellas. Vamos a esto es friendo y comiendo. Si tú puedes empezar a freír una de esas frases. Amén, vamos a comenzar. La primera frase que escuchamos mucho es: ayúdate que Dios te ayudará. Wow. ¿Cómo? ¿Cómo podemos pensar que esta frase está así escrita en la Biblia? Cuando Dios lo único que nos pide es que confiemos en Él, que Él así nos va a ayudar. No es que nosotros pongamos de nuestra parte, digamos, en el sentido de creer en nuestro propio entendimiento, en nuestras fuerzas o en nuestro querer, sino es dejarle a Dios, confiar en Dios, de que Él realmente hará, y no como dice la frase: ayúdate que Dios te ayudará. Ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, ¿qué te digo? Ese es un texto y yo recuerdo cuando en ocasiones me tocaba hablarle a algunas personas de Dios. Algunos se referían, bueno, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo me quedaba como buscando, pero es que en la Biblia en ninguna parte dice eso, sino más bien como lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, es una parte de que nosotros debemos esforzarnos y ser valientes para en Dios y con Dios. Y un texto, aquí es un texto que tengo que es muy conocido y todos de una manera u otra lo hemos citado. Y no es que citarlo esté mal, es el contexto en el que nosotros nos metemos con él. El que le damos después de citar. Exacto. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo dice everybody ya. Pero aquí, ¿cuál es el mal uso que se le da al texto? El mal uso es como para uno justificar un logro personal o un logro de cuando uno está en una situación X y dice, bueno,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O un capricho que quieren lograr y decir, bueno, yo lo voy a lograr porque dice esto aquí. Exactamente. Pero el uso real, el contexto real de este texto es lo que Pablo está exponiendo allí en el capítulo completo acerca de la escasez y la abundancia. Y Pablo habla diciendo que él lo ha pasado todo, lo ha vivido todo y que él sabe contentarse cualquiera que fuera su situación, en la abundancia, en la escasez, en cualquiera de ellas. Y en ese contexto es que Pablo entonces habla acerca de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, porque nosotros solamente citamos ese texto, pero no vemos el contexto completo en lo que Pablo se cimenta o de lo que está hablando allí para entender por qué él lo dijo. Y por eso se volvió muy popular, ya que lo utilizan como quieran, o sea, le sacan el contexto que realmente tiene para cumplir sus caprichos o cosas que quieren y decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero busca el contexto primero. Bueno, y corregiríamos un poco esa frase, no tanto el capricho, sino que a veces uno está en una situación difícil y uno quisiera como darse un aliciente para saber que eso va a pasar. Pero la Biblia hay que citarla de la manera correcta y adecuada en el contexto correcto y adecuado. Exacto, y no es que estamos diciendo de que no menciona la Biblia de que podemos confiar en Dios y que Dios nos va a ayudar, nos va a sacar de ahí, porque sí es así. Lo único que debemos de aprender a tomar el contexto preciso porque ese verso y porque el momento. Sí, porque la verdad es que Cristo fortalece, Cristo da fuerza a los suyos, ¿verdad? Fortalece al creyente para soportar cualquiera que sea la situación. Eso es innegable. Y esa fortaleza viene de Dios, viene de Él que da a sus hijos, a los creyentes, para que de una manera intrínseca, es decir, desde sus adentro, pueda aguantar y soportar eso que está viviendo. Exacto, o sea que en definitiva Dios sí va a ayudar, Dios sí la va a fuerza. sacarte de aquí, Dios sí te va a dar fuerza, pero en el contexto que muchas veces le damos a este verso es Otra frase que tú tengas ahí. Bien dice, sigue tu corazón. Esa es la frase, el peor consejo que nos pueden dar. O sea, el corazón es lo más engañoso que todas las... Es el corazón, algo más engañoso que todas las cosas. ¿Cómo podemos nosotros guiarnos del corazón? Si incluso tenemos que guardar el corazón porque debemos a la vida, porque debemos de tener en cuenta, nuestro corazón siente de todo, nuestro corazón quiere de todo. Imagínate que todo lo que está en nuestro corazón nosotros lo obtuviéramos. O sea, nosotros ni siquiera supiéramos lo que puede pasar después de que tengamos eso en nuestras manos, porque es un querer que quiere nuestro corazón, pero nuestro corazón quiere todo, o sea, en cualquier momento puede querer esto, puede querer lo otro, puede sentir esto, puede sentir lo otro, porque cambia de muchísimas emociones, o sea, nunca podemos llevarnos de lo que siente nuestro corazón, sino buscar ese discernimiento en Dios y en su palabra. Otra frase muy popular, pero muy popular. Dios aprieta, pero no ahorca. Así que cuidado con la soga, que Dios nunca la va a apretar. Dios nunca te va a ahorcar aunque te apriete. No. Esa es una de las frases más malas y más mal usada que hemos tenido. La verdad es que esto es un refrán popular español. O sea, la frase Dios aprieta pero no ahorca es un refrán popular español. No es nada que esté en la Biblia. La Biblia no habla de Dios aprieta pero no ahorca en lo absoluto. Ahora, en cambio, ¿qué la Biblia enseña respecto de eso? La Biblia enseña que Dios prueba nuestra fe. Ahí sí, Dios prueba nuestra fe, pero también provee la salida. Y eso lo vemos en 1 Corintios 10:13. Allí habla acerca de esa salida que Dios provee, que no es simple y llanamente de que no, que te estoy apretando, no te preocupes, que no te voy a ahorcar, nada más apretándote. No, en ningún momento. Y eso muchas veces también es parecido al de Filipenses 4:13. Es cuando estamos en situaciones difíciles, agobiantes, angustiantes, que nosotros queremos y deseamos, ¿no?, que eso pase, que no sea así.
Y decimos, bueno, Dios aprieta, pero no ahorca. Dios me tiene aquí apretado, sufriendo, aguantando, pero no me va a ahorcar. Yo sé que voy a salir vivo. No, 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 no. De ninguna manera. Dios no aprieta, pero tampoco ahorca. Dios prueba nuestra fe, nos da procesos, y esto es para probar nuestra fe, no para apretarnos, ni mucho menos ahorcarnos. Exacto, para fortalecernos en este camino, porque digamos. Pero Porque sí. Él lo que hace es que disciplina y corrige. O sea, es una disciplina y una corrección que nos da constantemente a sus hijos. Exacto. Entonces, otra frase que podemos haber escuchado que es: cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Díganme, ¿cómo Dios va a cerrar la puerta y va a abrir una ventana como que aquí hay un huequito por si quieres? No, es que cuando Dios determina algo así se debe de quedar. O sea, que no es que simplemente va a abrir otra puerta o lo que sea. Cuando Dios determina que esa puerta se cerró, no hay nada que pueda abrirlo. En lo absoluto. Si Él es que decidió eso ya así se va a quedar. O sea, es que solamente Dios abre y cierra. Y si Él lo cerró, así se queda. Y un ejemplo claro está cuando el arca de Noé. Uh-huh. Noé antes de todo empezó a predicarle al pueblo, a orientar al pueblo, y el pueblo no le hizo caso a Noé, sino como dice la palabra, que el pueblo estaba en comidas y bebidas, casándose y dándose en casamiento. Pero cuando llegó la hora cero, el pueblo salió corriendo. ¿Para qué? Para que Noé le abriera la puerta. Pero dice la palabra que ya la puerta había sido cerrada por Dios. Por tanto, no quedó ni un huequito allí, ni una ventanita, ni nada que pueda ser abierta. Exacto. Ni siquiera Noé pudo abrir la puerta del arca que él mismo construyó. Exacto. Entonces, Dios cerró y no es que va a dejar una ventana abierta. Exacto. Y ahí es que debemos tener cuidado y acudir a Dios. No se trata de que Él cerró y ya. Si Dios cerró, no hay para nadie. Uh-huh. Dios enseña que solamente Él abre y cierra según su voluntad. O sea, no hay nada más que pueda meter la pata allí. Tal cual. Otra frase. Dios no te da más de lo que puedas soportar. Es decir, no te da carga que no pueda llevar, o no te da ninguna cosa que tú no puedas soportar. Esta frase se le da un mal uso y viene sacándose de contexto lo que dice 1 Corintios 10:13. Citamos ahorita 1 Corintios 10:13, pero se lo voy a leer para que podamos entrar en contexto, el que no pueda buscar su Biblia inmediatamente. Esta es una versión NBI, pero se lo vamos a leer en ella para que lo entendamos. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Oiga bien, que Dios no da nada más allá de lo que podamos soportar este texto. Esa es la mala interpretación que le damos a este texto que acabamos de leer. Entonces, ¿qué habla aquí el texto? El texto habla de tentación, o sea, estamos hablando del pecado. Ahí la tentación viene siendo el pecado, ¿no? No está hablando de una carga o sufrimiento que estemos atravesando. Es muy diferente. Entonces, esa carga o sufrimiento que estemos atravesando no encaja aquí en este texto de 1 Corintios 10:13, porque allí claramente está hablando de la tentación. Entonces, cuando sacamos ese texto fuera de contexto, se vuelve un pretexto para usar esta frase: Dios no te da más carga de las que puedas soportar. Y la hemos escuchado muchas veces. Entonces, ahí debemos tener cuidadito con ella. Bien, otra frase que podemos escuchar y es algo muy popular y algo que hemos escuchado bastante, que es: todos somos hijos de Dios. Uy. Cuando no es así. Ten Todos cuidado. somos creación de Él, eso sí es claro. Todos somos creación de Él, mas no todos somos hijos de Él. Solamente los que son hijos de Él, así como hablan en Juan capítulo 1, verso 12, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron a Dios en su vida, a los que aceptaron
aceptaron a Dios en su vida a través de Jesús, a través de su perdón y de su misericordia, esos son hijos de Dios. Y también esas personas que viven su palabra, cuando ya aceptaron a Cristo en su corazón. Pero, vuelvo y reitero, todos somos creación de Él, mas no todos somos hijos de Dios. Así como lo dice. Así como mencionamos en el episodio pasado, de que todos somos creyentes, digamos, Ajá. pero no todos somos sus discípulos. Sí. Así como lo dice. Todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Mira, le va a fundir el cerebro a alguien porque tú sabes que en el argot popular o en la sociedad todo el mundo dice todos somos hijos de Dios. Y ese es un error, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas o somos creados por Dios, mas no todos somos hijos de Dios, como acaba de mencionar, y como ilustra de cuáles son los hijos de Dios. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Otra frase, y esta es un poquito complicada en el aspecto de que unos dirán que sí, otros que no. El dinero es raíz de todo mal. ¿Dónde dice eso la Biblia, que el dinero es raíz de todo mal? En ningún lugar. Pero Escuchamos. algo que sí dice. Ajá. ¿Algo que sí dice? Es que el amor al dinero Ah, es la raíz de todo mal. lo está arreglando. El amor al dinero es raíz de todo mal. Ahora sí, no el dinero no es malo. Ahora, priorizar el dinero, amar el dinero, sí ya viene todo mal. Ahí viene todo problema. Y de hecho que esta es como una sacada de contexto de 1 Timoteo 6:10. Entonces, cuando hay esa sacada de contexto, vamos a entender esto, lo que estamos ahí. Entonces, el amor al dinero es la raíz de todo mal. El amar el dinero, no el dinero en sí. Para que tengamos eso es claro. como poner el dinero sobre cada cosa. Exacto. El dinero no es el problema. Es como lo priorizamos. El problema somos nosotros al darle la importancia que no se le debe al dinero por encima de Dios. Ahí sí, porque ya entonces el dinero se convierte en nuestro Dios y ahí sí que hay problema. ¿Qué te parece? Así mismo es. ¿No tiene más frase? Oh, sí. Y otra frase también, que es parecida a la primera, pero tiene un contexto diferente, que es: el Señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Pero en Proverbios 3:5 podemos ver que dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, que esta frase es completamente errónea. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de que si nosotros, digamos, ponemos de nuestra parte en el sentido de que lo que creamos o lo que entendamos o lo que pensamos es lo que nos va a ayudar y después Dios va a poner la otra parte en negativo. Sino es que simplemente confiar en el Señor y de que en lo que Él está haciendo, en su sabiduría, en lo que Él está moviéndose a través de ahí, y no en lo que nosotros creamos o lo que nosotros entendamos o nuestra propia inteligencia o prudencia. Así es. Y una frase más, que esta sí va a fundir motores. Le va a caer agua y se van a dañar esos motores. Es: Dios te acepta tal como eres. De ahí viene la otra frase que dice: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es error fatal. Lo primero es que Dios no es que Él te acepta tal como eres. Dios permite que tú vengas tal como estás. Para Él cambiarte. Pero entonces Él te transforma, Él te cambia, Él te hace un ser nuevo, distinto, diferente. Y la otra frase que va en común con ella: que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es otra de las falacias más grandes que existe. Dios no ama al pecador. Porque si amara al pecador,
Dios entonces lo que estaría diciéndole, sigue pecando, no te preocupes que yo te voy a amar como quiera. Dios no ama al pecador. ¿Y cómo es que va a amar al pecador y aborrece al pecado? Exacto, y también como vimos de que lo que menciona Juan, de que en Dios no hay oscuridad, y lo que cae el pecador es básicamente Oscuridad. Entonces, ¿cómo es posible que Dios ama al pecador y aborrece el pecado? De ninguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que se da es que el pecador, el término pecador es una persona activa en el pecado, es decir, que constantemente está pecando. No importa si está dentro o fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios va a amarlo? No lo ama. Pero, ¿qué es lo que sí Dios hace en este caso? Dios ama a la persona que viene y se entrega a Él. ¿Para qué? Para despojarse de su maldad, de su pecado. Dios ama a la persona y por eso le dio la oportunidad de ¿qué? De arrepentimiento. Pero si esa persona no entra en la oportunidad de arrepentimiento, lamentablemente que no se vista, que no va, porque va a seguir en sus pecados. Entonces, como bien dijiste, el que anda en oscuridad no puede decir que es luz si su vida es oscuridad. Por eso Dios no ama al pecador y de que ama su pecado, no. Dios aborrece al pecador. Y cuando hablamos de aborrecer es que no quiere saber del pecador ni en pintura, como decimos popularmente también. No lo quiere ver por ningún lado. Ahora, cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y se convierte de sus malas acciones, entonces sí, ahí hay un cambio. Pero Dios, eso es algo que la sociedad usa mucho. ¿Y sabes para qué? Para justificar ciertos hechos, para justificar ciertas acciones que se dan o permitir que en la iglesia venga todo el mundo como quiera, como venga. Lo mismo que es como que Dios te acepta tal como eres. No, 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 no. Es como yo decir, bueno, yo soy así. Si Dios quiere que me acepte o que me rechace. No, de ninguna manera. No existe el yo soy así, ni mucho menos que nosotros digamos, yo voy como sea porque Dios me ama, sea como sea. Dios acepta que tú vengas así como estás para Él transformarte. Desde luego que sí. Entonces, Él te acepta cuando vienes, pero no te deja igual. Ni permite que tú sigas haciendo lo mismo que hacía antes de venir. A partir de ahora tiene que haber un antes y un después. Entonces, Dios transforma, Dios redime, Dios cambia, pero no ama al pecador. Tengo otro texto que se ha descontextualizado mucho y se ha convertido en un pretexto. ¿Pretexto para qué? Para justificar ciertas acciones que cometemos, que hacemos, para justificar malas acciones que nosotros muchas veces hacemos y decimos, Dios conoce mi corazón. Y ese es el texto de 1 Samuel 16:7, que es cuando cuando Samuel va a ungir a David. Y pues pasaron todos los hijos de Isaí delante de él y pues faltaba David. Y al final ya cuando llega David, pues Dios, o antes de llegar a David, Dios le dice pues que no mira la apariencia, sino el corazón. Entonces la gente se afana por ver la apariencia, pero que Dios ve el corazón. Entonces muchos nos hemos agarrado de allí para andar vestidos, bueno, ya se ha perdido el decoro del que habla Pablo, se ha perdido la modestia, se ha perdido la prudencia, se ha perdido todo. ¿Y con qué fin? Para justificar que Dios ve el corazón, no la apariencia, no el exterior, porque el hombre sí se fija en eso, pero Dios no. Y es un error peligroso. Está bien, lo que Dios llama y mira del hombre es la integridad de su corazón.
Pero también dice que de la abundancia de este habla la boca. Bueno, iba a decir yo agrego, pero no debo agregar nada. Pero, ¿dónde está el detalle? Si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces, como estoy vestido, dice cómo está mi corazón. ¿Por qué? Porque el que tiene un corazón fiel a Dios va a buscar ¿qué? La modestia y la prudencia que habla la palabra. Va a buscar ¿qué? La apariencia que habla la palabra. No es que usted va a vestir como vestían aquella gente de antes. No es que usted va a vestir como, y voy a mencionar los nombres de los llamados rabacucos de nuestro tiempo, de ropa aquí, ropa allá. No, 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 no. Es lo que habla la Biblia, el pudor, la modestia y el decoro. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. La usamos esta frase o este texto y la frase también, Dios conoce mi corazón y eso es lo que Él mira para justificar las acciones que hacemos o que cometemos. Y entiendo, todos que hemos sido llamados por Dios y Dios trata con cada uno individual. Eso yo estoy consciente. Dios no va a tratar contigo de la manera que trata conmigo o que trata con los demás. Dios trata con cada uno de una manera distinta. Pero ¿dónde está el asunto en esto? Es que a pesar de eso, Dios siempre está presente en cada corazón que le busca. Pero de esa misma manera, el corazón que busca a Dios refleja a Dios por donde quiera que va, con lo que usa, con lo que viste, con lo que habla, con lo que hace en sentido general. Y eso es algo que debemos tener cuenta. No, que Dios, no, 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 no. Dios mira el corazón, pero entonces debemos reflejar lo que hay en nuestro corazón. Exacto, porque si ya recibimos el amor de Dios en nuestra vida, de que Él transforme nuestro ser, ¿cómo vamos a seguir aparentando de que no pasó así? O sea, ¿cómo vamos a reflejar que ya Jesús ya vino, transformó y que estamos reflejando su luz aquí en la tierra? Porque debemos de marcar la diferencia reflejando su verdad aquí. Entonces, si nosotros vivimos, hablamos, vestimos o accionamos de la manera contraria a eso que suponimos decir, ¿cómo vamos a reflejar realmente su luz? Si realmente estamos accionando o haciendo cosas que están contrario a eso. Así es. Y ya para ir cerrando, ¿no? Estas frases y textos fuera de contextos que se han convertido en un pretexto. ¿Qué debemos nosotros tomar en cuenta al respecto de esto? Y es recapitulando. Entendamos que un texto que sacamos nosotros de su contexto, y un contexto puede ser los dos primeros o los dos o tres textos anteriores al que vamos a leer y los tres textos siguientes, y con ese serían como 3, ¿verdad? O 7 versículos, lo que nos da a entender de una manera u otra que nosotros debemos que entrar en contexto, porque de lo contrario, uno de estos textos fuera de contexto se convierte en un pretexto para justificar lo que Dios nunca dijo ni aprobó. Eso entienda. La interpretación correcta requiere contexto histórico. Oiga bien, la interpretación correcta de la Biblia requiere contexto histórico, cultural, literario y espiritual. Son 4 pasos fundamentales que requiere una interpretación. Contexto histórico, cultural, literario y espiritual. Esas cosas debemos tenerlas bien en cuenta a la hora de nosotros poder interpretar un texto bíblico, y como la palabra misma se describe en Pedro, que ninguna escritura es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo sacarlo a mi conveniencia o lo que yo quiero. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesita que usted venga y diga, yo la voy a interpretar. No, 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 no. Lea la Biblia, estudie la Biblia de la manera adecuada y ella misma le va a decir lo que quiere que usted sepa y de la manera que se debe saber.
No basta con citar la Biblia. Ujú. Hay que vivirla con entendimiento. No es que yo diga, pero en tal lugar dice tal cosa. Allí en Juan 14 tanto dice esto. Allí en Lucas dice lo otro. Allí en Timoteo dice... No. Es vivirla con el entendimiento de lo que ella habla. Exacto, y no como mencionaste ahorita, no es distorsionar lo que está escrito aquí, sino vivirla junto con el contexto que está aquí escrito. Desde luego que sí. Y yo creo que si lo hacemos de esa manera, podemos tener éxito en lo que hagamos en el aspecto del entendimiento y conocimiento de la palabra, dejando que ellas sean las que nos digan a nosotros lo que quieren decirnos y no nosotros buscando lo que queremos que nos diga. Exacto, y que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de la lectura que cualquiera que hagamos, cualquier lectura que hagamos. Amén, amén. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Y hoy hemos visto textos fuera de contextos y frases populares que se han convertido en un pretexto de vida. Exacto, comienza a leer la palabra así como está escrita y pidiéndole discernimiento al Espíritu Santo. Porque creemos que lo que cambia el mundo Comienza con un paso. Dé ese paso y salga del pretexto. Que Dios les bendiga.